Bueno, pues bienvenidos a todos. Nosotros somos el grupo de apoyo para psicólogos que venimos ya desde hace un tiempo haciendo ciertas actividades para el apoyo, para generar herramientas, para tener temas de interés, para que podamos nosotros aplicar en la clínica, que podamos aplicar en la consulta, además de que manejamos un formato muy flexible porque cualquier persona puede tomar estas sesiones y entender muy bien tal vez lo que les esté aquejando, ¿no? Así que no se preocupen, no hay nada de formalismos aquí, no hay nada de eso. Lo que se pretende es tener una visión clara del tema que estamos tocando de diferentes puntos de vista, ¿no? Podemos tener el punto de vista incluso de la persona cotidiana, ¿no? Del día a día, podemos tener el punto de vista incluso de personas que son nutriólogos, que tienen otra profesión, el punto de vista, por supuesto, de nosotros los profesionales, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, y bueno, esa es nuestra labor, ¿no? Nosotros estamos colaborando con la consultoría de Estresamed, con el Instituto Mexicano de Psicología, Psicología sin Paradigmas, y en conjunto, pues estamos haciendo toda esta labor, ¿no? Estas pláticas, bueno, por supuesto, son gratuitas, no tienen ningún costo, y lo que esperamos es de que haya una retroalimentación y que podamos nosotros aprender, ¿no? Tanto de ustedes, de nosotros, como de nosotros a ustedes, ¿no? Les doy la bienvenida. Este, También les presento a mi coleguita Dani Zaragoza, que estamos aquí, estamos en conjunto. Les presentamos a la psicóloga también Romana, que va a exponer algún casito para que nosotros podamos como tener este análisis, que bueno, tenemos aquí bastantes casos, ¿no? Como estábamos viendo al comienzo, ¿no? Compañera, ¿quieres dar la bienvenida, por favor, Dani? Muchas Claro que gracias. sí. Pues colegas, compañeros, a todos les damos la cordial bienvenida. Como bien dice nuestro colega Julio, vamos para nosotros es muy importante la opinión, las dudas, el aprendizaje, ¿no? Que también nosotros obtenemos de todas estas experiencias, ya sean en el campo laboral o ya sea en lo particular, para nosotros son muy valiosas y creo que para todos en general es para un buen crecimiento. Lo que siempre creo que les comentamos es que nosotros respetamos la opinión de todos y es únicamente lo que pedimos hacia todos, ¿no? Todos podemos opinar, creo que, no sé si coincides, colega, Ujú. Julio, es muy rico platicar y más cuando nos regalan abrir su cámara para que nos Así podamos sentir es. un poquito más cercanos. En caso de que no puedan, bueno, no pasa nada. Y, Ujú. y bueno, en cualquier momento creo que podemos hacer preguntas con respecto a o dudas o hacer algún comentario con lo que estemos conversando en ese momento. Creo que es Sí, todo. claro. Sí, también, bueno, déjenme presentarme a mí. Ahorita, colega, te presentas también tú, porque ¿Ok? supongo que hay personas nuevas que no nos conocen y que, Perfecto. bueno, están visitando el grupo y esperamos que, bueno, tengan la estancia permanente, ¿no? Bueno, mi nombre es Julio César Cunjama López, soy psicólogo clínico, tengo una licenciatura en psicología, una maestría en psicología clínica, tengo una certificación en psicología clínica, entre otros estudios como diplomados y cursos, ¿no? Soy conferencista, tallerista, doy clases, soy profesor, he sido sinodal, participo en algunas actividades en colaboración para apoyar bueno, son 365 personas en el Centro de Asistencia e Integración Social, donde se hacen proyectos para que podamos, digamos, promover la calidad de vida de estas personas, ¿no? Aunado de esto, bueno, ya les comenté, también soy profesor a nivel licenciatura y maestría y diplomado, y también me dedico a la práctica clínica individual, ¿no? Entonces, tenemos una vasta experiencia en este sentido de el tratamiento, el abordaje de diferentes tipos de trastornos mentales e incluso no necesariamente tienen que ser patologías, sino que solamente cuestiones afectivas o circunstanciales, ¿no? Que muchas veces se confunde esa parte donde ir al psicólogo es porque tengo una afectividad patológica, no necesariamente, ¿no? Tal vez esté pasando por una circunstancia que me está poniendo triste y necesito esta parte de abordaje, y bueno, también ahí estamos nosotros, ¿no? Colega, ¿te quieres presentar, por favor? Muchas gracias. Pues yo soy Daniela Zaragoza Mejía, soy licenciada en Psicología General, tengo una certificación por la Federación Mexicana de Psicología en Psicología Clínica y actualmente estoy tomando un diplomado
en tanatología, aparte de pues también algunos cursitos por ahí interesantes. Y pues yo encantada, también ejerzo la psicoterapia, tengo paciente y bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes y ojalá que tengan permanencia en el grupo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Es un tema muy importante. Pareciera ser que es un tema tal vez no tocado muchas veces por los profesionales. Sin embargo, eh, creo que todo mundo hemos vivido alguna parte o algún momento de tener un síntoma somático. Y para esto, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando nosotros comenzamos a tener cierta ansiedad o ciertos nervios a alguna situación, pongo puntualmente post pandemia o incluso, ¿no? Durante la pandemia, donde hace ratito lo comentábamos la coleguita y yo, Dani, donde si el familiar tiene alguna sintomatología de COVID o está declarado como COVID, nosotros podríamos estar ya incluso sintiéndonos como un poco enfermos, ¿no? O sea, esto de que nosotros nos sentimos enfermos, precisamente denota sintomatología. Fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Denota una sintomatología somática. No estoy diciendo como tal un trastorno somático o una enfermedad somática que tendría que cumplir varios criterios. Les recordamos para esto que, bueno, nuestros argumentos y demás están basados en la guía de consulta de los trastornos mentales, de los criterios diagnósticos, el DSM-5, ¿vale? Para que si ustedes consultar ahí, van a encontrar la información que le estamos dando. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener esta ansiedad por adquirir una enfermedad que a muchos de la población les pasó, ¿no? Y a nivel mundial, esto es sintomatología somática, que precisamente, ¿no? O sea, tiene su conceptito dentro del DSM-5, que es ansiedad por enfermedad, es uno de los trastornos somáticos. Ahora, esta parte donde tenemos en la mente que tal vez nos vamos a contagiar, nos causa cierta ansiedad y se denota la sintomatología de la ansiedad en ese momento. Empezamos a presentar a lo mejor dolor de cabeza, a lo mejor nerviosismo, a lo mejor estamos teniendo náuseas, a lo mejor estamos teniendo una incluso disociación, despersonalización, etcétera, etcétera, que cae en esta parte de la sintomatología propia de lo que es los trastornos de ansiedad, ¿no? Lo que es la ansiedad. Pero bueno, aquí en la vida cotidiana, nosotros pasamos por varias etapas o digamos por varias circunstancias que nos hace sentir este tipo de sintomatología. Y muchas veces no sabemos ponerle nombre, ¿no? Nos decimos, no, quién sabe qué me esté pasando, que de repente llego a la reunión y de repente me empezó a doler la garganta. Entonces, a lo mejor tú sabías que en la reunión, pues, en primera a lo mejor ni querías ir, ¿no? En segunda, a lo mejor no te gusta hablar en público, ¿no? En tercera, pues ni te interesa el tema, ¿no? Pero tenías que ir a una reunión, hablando hipotéticamente, una reunión de trabajo. Y de repente tu garganta se cierra. Las enfermedades somáticas vienen a asociarse con esta parte de, una respuesta, es una respuesta que tiene que ver con las cuestiones emocionales, ¿vale? Es muy importante esa parte. ¿Quieres aportar algo, compañera Dani? No, yo quería preguntar, colega, ¿ahí aplica esto de la gastritis, bueno, del nudo en la garganta? Ya no digamos como tal un diagnóstico, sino como el nudo en la garganta. Esta parte Sí. de las mariposas en el estómago, cuando no son padres, ¿no? Cuando no provienen de esta parte romántica, sino que vienen como de una parte ansiosa, ¿no? De estrés que se dispara cuando sabemos que vamos a entrar, como bien lo dices, a una reunión o que tenemos que, pues sí, socializar de alguna manera o entregar algún reporte o algo que nos genera estrés. Así es. Sí, viene muy asociado con esa parte, ¿no? Recordemos que la cuestión somática, normalmente tratamos de encontrar una etiología de la sintomatología. Es decir, todos los clínicos, los que ejercemos psicología clínica, los que hacemos intervención clínica o algún tipo de terapia, siempre observamos el síntoma, el signo o el síntoma, ¿no? Y nosotros tendríamos, bueno, la tarea sería identificar primero el síntoma, el signo,
y después ver la etiología de dónde viene, ¿no? Y Ujú. precisamente lo que comentas, compañera, esta parte circunstancial puede estar provocando esta sintomatología. Sin embargo, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial para que nosotros pudiéramos tener realmente qué es lo que está sucediendo con el paciente. Porque también entra otra cuestión importante aquí, que creo que a todo mundo nos ha pasado en nuestro ejercicio profesional, es cuando la persona llega con una sintomatología, digamos, propia de una psicosis, así le voy a poner, una psicosis, y estamos viendo que esta sintomatología es un efecto secundario de una medicación que está tomando, ¿no? Muy importante, que muchas veces no preguntamos. Me he encontrado con colegas y de repente, bueno, casos que hemos platicado y de repente me dicen, no, es que el paciente estaba bien y de repente se presenta con esta sintomatología y demás. Y cuando yo le digo, oye, ¿y qué toma algún medicamento? ¿Tiene alguna enfermedad crónica? ¿Donde esté tomando alguna, no sé, unas vitaminas, algo que pudiera estar el que tal vez provocando esta sintomatología, ¿no? Y créanme que de verdad, luego son pequeñas cosas que no tomamos en cuenta y deberíamos de tomar en cuenta, porque una sintomatología provocada por una cuestión medicamentosa o bueno, una impregnación medicamentosa, va a tener una remisión en la sintomatología en cuanto se vaya disminuyendo la dosis. Recalcar algo importante, nosotros, psicólogos clínicos, psicólogos, terapeutas, etcétera, etcétera, no podemos medicar, el único que medica es el psiquiatra, el neurólogo. Pero esto no nos da a nosotros una pauta para que podamos no observar los síntomas, ¿no? Nosotros muy bien, es como estamos muy cerca del paciente, muy bien podemos observar el comportamiento y la evolución que va teniendo o la involución que va teniendo conforme va pasando la dosis del medicamento. ¿Por qué? Porque normalmente, y más si hablamos de farmacología o de psicofarmacología, este tipo de fármacos normalmente tenemos que tener una observación durante 4 semanas para que sea este periodo de adaptación. A lo mejor tomamos un antidepresivo, pero este antidepresivo está causando alguna sintomatología que no tiene nada que ver con una somatización, sino es una respuesta fisiológica y biológica del cuerpo. Y puede ser parte de esta situación de adaptación o puede ser una situación donde el cuerpo no está aceptando el medicamento. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es indicar, ¿no? Al paciente, oye, mira, yo estoy observando esto y esto y esto, revisar dosis y demás. Claro que tenemos que tener conocimiento, ¿no? De la sustancia y no vamos a decirle al psiquiatra su trabajo, no, solamente vamos a reportar cómo nosotros estamos observando al paciente. Ya el psiquiatra o el neurólogo tendrá que hacer sus ajustes si es que lo considera así, ¿no? Pero de primera mano tenemos que descartar esta sintomatología si realmente viene de una cuestión de un trastorno somático o de un trastorno ya declarado o de un efecto secundario de alguna situación, una circunstancia, un problema, etcétera, etcétera, o de una cuestión de medicamento, ¿vale? ¿Quieres comentar algo, compañera? Sí, colega, fíjate que es muy cierto lo que dices, esas interacciones medicamentosas también, cuando no dejamos estas partes de los tiempos entre medicamento y medicamento, o bien el médico nos especifica, ¿no? Y nos dice, bueno, es que debe de tomar el medicamento con agua, no con coca, no con, bueno, con coquita, con refresco, ¿no? Porque si hay una interacción, hay una alteración en el estómago, al momento de ir desbaratando, desdoblando el medicamento, sí se afecta, sí se llega a afectar en algunos medicamentos esos recubrimientos, ¿no? Y entonces, bueno, a veces tenemos un poquito que de taquicardio, de hipertensión, pero como bien lo dices, en todo el tipo de manejo de medicamento, pues debemos de estar en comunicación con el médico tratante, ¿no? Claro. E incluso hasta preguntar, ¿no? ¿Qué reacciones pudiesen ser normales? A lo mejor para quienes somos muy quisquillosos en ese sentido y decir, bueno, ¿hasta dónde puede ser normal una reacción de este medicamento, ¿no? Y a dónde ya no debería de ser algo normal. Por ejemplo, a veces decimos, tengo tos, agarramos el jarabe de la tos y nos autorrecetamos, ¿no? Y entonces, cuando nos preguntan, ¿estás bajo un tratamiento médico? No,
no he acudido al médico, pero no mencionamos que nos tomamos el jarabe caduco o los medicamentos, o decimos, bueno, yo creo que unas dos pastillas, ¿no? Me voy a tomar 2 comprimidos porque sí me duele mucho. Entonces, empezamos a hacer como que esta parte del botiquín, de tomar el botiquín que a veces ya no están funcionando y que nosotros no tenemos esas habilidades, ¿no? Eh, Claro. para saber qué funciona en ese momento, y que eso puede dar esas alteraciones, ¿no? Esos signos alterados que nos dicen es que me duele la cabeza, me siento de tal o cual forma. Claro, así es. Fíjense, vamos a retomar un poquito la historia de esta parte de la psicosomática. A mí se me hace muy interesante porque después de tantos años que se descubrió, que se ha tratado, pues no hemos llegado como a una conclusión como tal, ¿no? O sea, el tratamiento es aún subjetivo, tenemos identificado varios parámetros, efectivamente, sí. Sin embargo, el tratamiento es un poquito complicado porque se puede confundir muchísimas veces, ¿no? Si nosotros recordamos esta parte donde en los comienzos, bueno, no en los comienzos, antes de que existiera lo que es el modelo psicoanalítico, teníamos estas prácticas con la hipnosis que, bueno, el doctor Charcot, ¿no? Y Breuer, el que los llevaba a cabo, y se trataba lo que era la histeria. La histeria está muy asociada con esta parte de la sintomatología psicosomática, en específico con esos trastornos de conversión. Es decir, llegaban personas que ellos catalogaban como histéricas y tenían alguna situación física, ya sea cuestión motora o una cuestión neurológica, ¿no? De hecho, dentro de esta parte de los, de los trastornos de conversión vienen estos síntomas neurológicos funcionales que le llaman, ¿no? Es decir, una sintomatología que tiene que ver con una cuestión neurológica, pero que neurológicamente están bien las personas, ¿no? O sea, funciona muy bien el cerebro de la persona, funciona muy bien sus lóbulos frontales, parietales, todo, esta sinapsis se da de manera correcta. Sin embargo, la persona empieza, no sé, a tener una cuestión de demencia, empieza a tener una cuestión de, a lo mejor, de presentar convulsiones. Entonces, esta sintomatología son cuestiones inexplicables. Cuando nosotros estamos observando el síntoma, decimos, ¿de dónde viene? Pues quién sabe. Médicamente está descartado que sea una cuestión neurológica. Sin embargo, se está presentando. En ese entonces, pues no tenían estos estudios como tal, como ahora tenemos. Sin embargo, ellos los achacaban a una cuestión que le llamaban histeria, ¿vale? Y ellos lo trataban por medio de la hipnosis, que decían que accediendo a esta parte inconsciente, podían liberar toda esta carga negativa que tenía la psique. Posteriormente, bueno, ustedes ya saben la historia del psicoanálisis, viene a darse esta parte donde Freud hace sus estudios y se da cuenta que no necesariamente tiene que ser una parte hipnótica para acceder a este inconsciente, y empieza a descubrir esta terapia sobre el habla, ¿no? O sea, a lo que le llamamos esta parte de la asociación libre, ¿no? Por medio del habla. Entonces, la catarsis que hace la persona al estar hablando, hace que ella solita vaya teniendo una asociación con estos pensamientos y vaya liberando esta situación que le está causando un dolor psíquico, ¿no? En ese momento, bueno, la persona libera esta fuerza, libera esta presión que está haciendo. Bueno, Freud lo maneja como esta parte de la segunda tópica, ¿no? De que se le yo el super yo. Y bueno, digamos que lo asocia con que la persona está teniendo un avasallamiento por medio del ello, ¿no? Esas son unas cuestiones un poquito más técnicas, no voy a profundizar en esa parte, en esa estructura. Sin embargo, es como para visualizar de dónde viene esta parte somática, que viene muy influido por dos modelos, ¿no? A lo largo de la historia de la psicopatología y la psicología, hay dos modelos muy importantes, que es el modelo psicógeno y el modelo biógeno. ¿Dónde se coloca esta parte de la psicosomática? En el modelo psicógeno. Es meramente psicológico. Sin embargo, también pudiera ser que esta parte psicógena esté provocando una cuestión biógena,
Una persona que está en constante, voy a poner una persona que tiene sintomatología ansiosa, como esta parte de la ansiedad por enfermedad, que está en constante, por supuesto que va a haber una reacción fisiológica. Por supuesto que ya va a llegar el momento donde la persona realmente desarrolle una situación física. Por eso es importante que nosotros detectemos y que no lleguemos a esa parte, ¿no? Ahora, cuando la persona está bajo estrés tanto tiempo, estamos hablando que está bajo la influencia de una hormona que se llama el cortisol. Y esta parte del cortisol provoca muchas enfermedades en el cerebro, bueno, en el cuerpo en general, ¿no? Esta causa puede ser, no sé, tumores, puede ser cáncer, puede ser diabetes, al estar el cuerpo expuesto a tanto tiempo bajo este efecto del cortisol, esta hormona del cortisol, ese neurotransmisor del cortisol, está teniendo, digamos, como una vulnerabilidad. Hay personas que llegan a tener mucho estrés y diario lo viven, diario lo viven, y este estrés no lo pueden bajar con nada. Y bueno, ahí se desprende esta parte de la enfermedad, pero ya como tal, sí declarada. Ya no hablamos de una parte de una enfermedad psicosomática, sino que ya es una enfermedad, una patología, ¿vale? Aquí me gustaría que nos que nos compartieras, compañera, por ejemplo, alguna sintomatología de la vida cotidiana, ¿no? Que nosotros pudiéramos observar, donde nosotros reflejamos esta parte psicosomática. Nos gustaría bueno, me gustaría a mí que compartieras esto para que los compañeros vieran cómo esta parte incluso insignificante, y si nos vamos de lo general a lo particular, desde la sociedad hasta el núcleo familiar, encontramos estos factores de riesgo, ¿no? Que bueno, se denominan factores de riesgo, ¿no? Compañera, adelante, si gustas compartirnos, y ahorita la compañera Romy, que nos pueda exponer su caso, o que nos iba a compartir su caso, estaría muy bonito observarlo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros observar esta sintomatología? Ok, pues no sé si quieres que de una vez le demos paso a Romy, a la Sí, compañerita, si quieres, sí. o como gustes. Sí, adelante, Romy. Queda media Hola, horita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola, buenos días. No pude, activar mi cámara porque estoy teniendo muchas intermitencias en el internet, No te preocupes. pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Sí, sí. perfecto, perfecto. Ah, bueno. Bueno, yo he considerado que me han pasado varias cosas a mí en ese sentido. Digo, personalmente les comparto, pero sí, Gracias. sí en algún momento me sentía incluso hasta bien hipocondríaca, ¿no? Porque sí sentía Ujú. que yo estaba constantemente pensando en que algo me estaba pasando, ¿no? Y normalmente pues yo iba al médico y ¿qué pasó? Y yo, no es que me duele aquí, es que ahora me duele acá, no, y es que yo siento esto, ¿no? Y me decían, no, es que no es nada, ¿no? De hecho, apenas hace poco me pasó algo muy así, ¿no? Yo estaba pues dormida, ¿no? Al día siguiente despierto con un dolor muy fuerte por la espalda y yo ya estaba súper asustada, ¿no? Muy, muy asustada, preocupada. Yo ya hasta sentí que ya no iba a vivir al día siguiente, ¿no? Estaba muy mal y voy al doctor y me dice, es muscular, no te preocupes. Y yo, no, pero es que no es muscular, o sea, ¿qué tal que es otra cosa, no? Y me decía, no, tranquila, tómate esto, te vas a sentir mejor, que no sé qué, ¿no? Un Y me lo relajante. tomé, ajá, como un desinflamatorio como para el dolor y para el desinflamar. Entonces yo estaba pues un poco feliz cuando salí del doctor porque dije, bueno, entonces no estoy muriendo, todo está bien, ¿no? Y entonces llego a mi casa y empiezo a tomarme los medicamentos y todo va regular y 2 días después me volvió a pasar y entonces yo ya dije, no, es que el doctor me mintió, no, es que no es cierto, ¿no? Y después empecé a ocuparme en otra cosa y me di cuenta que en automático desapareció mi dolor así como por arte de magia, ¿no? Y yo dije: "Ay, ¿qué pasó?". O sea, nunca me di cuenta que fue o sea, ya ni estaba tomando esas medicinas, o sea, entonces fue como de: "Ay, qué extraño", ¿no? Y pasaron los días y también estaba mejor y ya ni sentía nada, y me tocaba la espalda y yo no sentía nada, y entonces yo dije: "Ay, no". Pero entonces ahí me di cuenta de cómo me ponía, o sea, en el sentido de que por algo muy pequeño o por algo insignificante quizá, yo estaba muy asustada, ¿no? Yo estaba muy preocupada y yo decía: "No, es que esto no es normal", ¿no? Entonces,
pues sí me alteré demasiado y así me ha pasado de eso. Me llegó a pasar también cuando iba a la universidad todavía, estaba en un examen muy importante y en el camino yo estaba así, seguía estudiando todavía, ¿no? Yo estaba estudiando y en eso me mareo súper feo, una mareada así que me bajé, o sea, me bajé de donde estaba, me quedé parada ahí como por 20 minutos, estaba súper desconcertada y no sabía qué pasaba. Y yo decía: "No, es que yo no puedo faltar", ¿no? Entonces, aún así me fui con muchísimo miedo, y desde ahí a mí me empezó a dar mucho miedo salir sola y todo, porque decía: "No, es que, ¿qué tal que me vuelvo a marear así?", ¿no? Y todo. Y vuelvo a ir al doctor: "No, es que me mareé cuando llego a mi casa y todo". Y me dice: "No te preocupes, es que estás estresada, es que tienes esto". Yo le empecé a contar todo y fue como de: "Tranquila, ¿no? A todos nos ha pasado", y bueno, no a todos, pero sí es común que la gente llegue y se sienta mareada por algo, a lo mejor no desayunaste, a lo mejor estabas mal, ¿no? Y yo ya también lo asociaba a algo increíblemente grave, ¿no? Y entonces yo estaba: "No, es que, ¿cómo es posible?". Entonces sí es algo que a lo mejor podemos detectar de cierta forma cuando ya estamos incluso con el médico al lado diciéndote todo está bien, pero uno se siente mal. Siento que esa parte es cuando uno empieza a somatizar toda esa parte y dices: "No, es que sí tengo algo, es que sí estoy enferma, es que sí esto", ¿no? Entonces, a mí esas fueron algunas cosas que me han pasado y que sí me hacen pensar mucho en esa parte, porque sí entiendo que muy probablemente yo estaba teniendo hasta incluso ansiedad, ¿no? Porque también va como de la mano con esta parte, porque empiezan a haber, pues, ciertos síntomas, y yo dije: "No, o sea, entonces esto ya es más como una ansiedad con mi modo hipocondriaco y con esta parte de terror y todo", o sea, yo ya asociaba todo, ¿no? Pero bueno, ahorita ya estoy bien, ¿no? Ya estoy estable y todo, pero esas fueron unas cosas que sí me pasaron y que de verdad fueron súper feas y fuertes, porque incluso mi familia me veía mal, o sea, me decían: "Es que te ves mal, o sea, es que estás bien pálida, ¿no? Ay, es que, no comes", porque incluso dejé de comer, o sea, dejaba de comer, me la pasaba en Internet buscando qué me estaba pasando, o sea, me la pasaba leyendo lo que encontraba, decía: "Es que seguro es esto", o sea, me la pasaba así, ¿no? Y llegó el momento en que yo me ocupé y todos esos pensamientos como que desaparecieron y yo dije: "Ay, no", y cuando me volví a acordar era como: "Ah, no manches, a mí me pasaba esto", ¿no? Pero se me iba, o sea, se me quitaba y yo ya estaba bien y decía: "Ay, qué increíble soy", o sea, ¿cómo es posible que en serio me esté mortificando tanto por estar pensando algo que ni siquiera me está pasando, ¿no? Porque de hecho, no sé si eso sí sea por genética también, porque mi abuelo era muy hipocondríaco y él también era de esas personas que tenía su farmacia en su cuarto y que por cualquier cosita él decía: "Ya sé qué tomarme, ya sé qué tengo, me voy a tomar esto y ya voy a estar bien". Entonces, digo, ahora que estamos hablando de esto y investigando de esta parte, sí veo que también es por una parte biológica, o sea, genética, en la que también a lo mejor por ahí pasan ciertas cosas, ¿no? Y de estas cosas, pues, la incomodidad o a lo mejor ese miedo de estar enfermos, ¿no? Pero también en la parte somática de sin querer pasar nos pasan cosas que no tienen como un dato médico ya diagnosticado, sino más bien es algo como que uno se está inventando en su mente por cualquier detalle que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartirles, a ver si les les informa de un poco de lo que es esto. Adelante, compañera, si gustas comentar algo. Yo vi algunas cosas, ¿no? Que ahorita son muy importantes. Ahorita yo se las voy a compartir. Compañera Dani, ¿quieres Oh, comentar algo sobre este caso? bueno, pues primero que nada, gracias, Romy. Muchas gracias por compartirnos pues tu vivencia, ya no es tu caso Bueno, específicamente como estamos acostumbrados, sino que lo que comentábamos al principio, ¿no? Que pues nosotros también somos susceptibles a vivir todo este tipo de cosas. Primero que nada, gracias. Y después fíjate que
yo sí veo algunas cosillas, ¿no? Yo nada más voy a hacer mención de algunas, para que tu colega nos puedas despejar de esas dudas. Pero sí, fíjate cómo es que pasas de una sensación de sentir pues mucha incertidumbre, de mucho, a lo mejor no era tanto el dolor, sino era más el miedo, Romy. No sé ahí tú, ¿qué me podrías decir? ¿Era más el dolor o era más tu miedo, lo que tenías de ese dolor, ¿no? O sea, ¿qué pesaría más, Romy? No, yo creo que en ese momento, al principio fue dolor y de verdad yo estaba tranquila y dije: "Ay, muchas veces me he torcido, he dormido chueco", ¿no? Dije: "No, esto no está mal". Pero cuando yo me paro de la cama y voy al baño, empiezo a subir las escaleras, entonces muevo mi cuerpo y entonces es cuando dije: no, es que ya se me hubiera quitado, ¿no? No, 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 es que esto ya no está bien porque, ¿cómo es posible, no? Y entonces empiezo ahí, uy, no, yo hasta me senté en la escalera, o sea, dije, ¿qué me está pasando, no? Y obviamente me empecé a alterar, mi corazón estaba casi afuera, o sea, yo estaba con un pensamiento catastrófico de terror, dije, no, yo ya me voy, yo me despido de mi hijo, o sea, me despido de mi vida, o sea, yo estaba así, ¿no? Y le digo a mi mamá: "Mamá, es que me siento así, que tengo", ¿no? Y mi mamá me decía: "No, tranquila, o sea, relájate, es que a lo mejor estás chueca, torcida, no sé". Y yo: "No, mamá, porque yo sé cuando estoy torcida, o sea, y cuando estoy torcida no me siento así, me siento diferente, o sea, esto es diferente". Entonces yo estaba así, ¿no? Pero sí era más de mi miedo, o sea, más que otra cosa, sí era mi miedo de que decía: No manches, ya me voy". O sea, yo sentía eso, así, real. Ok, fíjate, y Sí. después bueno, ¿y eso cómo te hizo sentir que te dijera, no, no, tranquila, no pasa nada, Ay, sí no. estás bien? ¿Cómo te hizo sentir esa parte, no? Yo me salí del doctor como en una nube, o sea, dije: "Qué felicidad, tengo oportunidad de vivir más", o sea, entonces yo ese día estaba tan positiva, o sea, ese día yo dije: "No, mi última vida", o sea, yo decía: "Voy a vivir mi día como si fuera el último día, no, qué tal que me muero mañana", ¿no? Entonces yo empecé bien positiva, ¿no? Y con mucha actitud buena, ¿no? Y buena vibra y todo, y de repente salgo y yo estaba así bien tranquila y le digo a mi mamá y me dice, no, perdón, pasó mi tía cerca de mi casa, me saluda y me dice, ¿cómo estás? ¿No? Y yo, ay, ¿qué crees? Pues es que tenía un dolorcito, pero estoy bien. Y me dice, no, 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 es que un dolor así no es normal. Es que tú deberías ir, pero a hacerte estudios, pero es que tú, y no, hombre, ahí yo estaba, dije, "Ih", no, si yo salí feliz, dije, no manches, ¿no? O sea, ya estaba bien asustada otra vez, me volví a sentir mal, me bajoné muchísimo, ya no quería comer, yo ya estaba viendo a todos con tristeza, o sea, mal. Yo empecé como que a mí lo que me decían era muy importante, ¿no? Entonces, inclusive yo por eso a veces, solo a veces evito buscar cosas porque cuando me preocupan tanto, yo digo, no, 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 yo no voy a ir al doctor, o sea, yo no quiero, o sea, si me muero aquí mañana y ya, o sea, pero yo estaba así como de, no, ¿qué voy a hacer? Esto no está bien. Entonces mi mamá, ¿hablaste con tu tía? Y yo, sí, y me dice, ay, no, es que así es tu tía, es que no le hagas caso, tranquila, el doctor ya te dijo, relájate, y no sé qué. Y yo como de, pues sí, ¿verdad? Y entonces, cuando todos empezaron a bombardearme de positivismo, porque me decían: "No manches, tranquila, o sea, es que a mí también me ha pasado, yo también me he sentido así un día, desperté mal, o sea, tranquila, no es para tanto", ¿no? Y yo como que empezaba otra vez a regular, así, decía: "Ah, ya, pues sí, tienes razón, gracias", ¿no? Y pasaba. Entonces, al día siguiente vuelvo a sentirme igual y dije: "No, no es que a mí el medicamento no me está ayudando en nada, no es que esto no es normal, es que entonces yo ya me lo tomaba cada 6 horas y yo decía: "No, es que ya si no me lo quitan cada 6 entonces estoy súper mal, ¿no?". Y y después al otro día, pues desperté súper bien, ¿no? Yo dije: "¿Cómo es esto? O sea, ¿en qué momento pasa esta magia tan grande?". Pero yo me relajé tanto esa noche porque me hizo un masaje mi mamá, me duermo y cuando desperté tan relajada, o sea, y fue como de: "Ay, ya estoy bien", ¿no? Pero me asusté, dije: "Ay, entonces, ¿sí fue el medicamento o fui yo?". Entonces dejé de tomarme el medicamento y empecé a estar más tranquila y dije: "No, seguro soy yo". Entonces me vuelvo a dormir y todo, y al otro día despierto bien y dije: "Ah, entonces sí era yo, entonces sí fue la espalda. Ah, entonces no pasa nada". No, yo estaba ya bien, ¿no? Pero sí me ponía en un plan súper extremo, o sea, de extremo totalmente a tristeza, a un extremo total de súper felicidad, ¿no? Entonces, sí fue muy
incómodo porque yo no sabía que podía sentirme así, o sea, nunca me había pasado una situación así de pensamiento, o sea, de estar tan asustada o de tener esa incomodidad de estar con los demás, ¿no? Porque inclusive con la convivencia era muy complicada para mí ya, o sea, yo ya no quería hablarle a nadie, o sea, yo estaba así como de, ni me hablen, ya para qué me hablan, ¿no? Yo estaba así bien negativa, ¿no? Y mi hijo me hablaba de, mamá, que vamos a jugar y que no sé qué, y yo como de, hijo, espérame, es que me siento súper mal, ¿no? Y mi hijo como de, bueno, y se iba, ¿no? Pero yo ya estaba bien mal, ¿no? O sea, y por días, o sea, fueron como 4 días nada más, y yo estaba muy asustada, ¿no? Y entonces decía, no, es que esto no me va a pasar a mí, ¿por qué yo siempre tengo que sentirme mal, no? Y decías algo de una y me entro a otra y a mí todo me pasa y entonces dije, a ver, entonces fue cuando hice mi pausa mental y dije, a ver, relájate, o sea, tranquila, no está pasando nada, ¿no? Y me empezaba como a autoterapear y decía, a ver, escribe esto, haz algo, una actividad, me empecé a ocupar en otras cosas, yo normalmente cuando me estreso o me siento así como muy invadida de pensamientos de todo, empiezo a dibujar, o empiezo a maquillar, o empiezo a hacer cosas, y de verdad me relaja muchísimo. Entonces, yo empecé a hacerlo y dije: "No, ya, a ver, relájate". Y entonces empecé a hacer esto, empecé a leer unas cosas, me empecé a relajar, Ujú. y fue cuando poco a poco, a lo mejor, ya sin querer, yo me sentí bien después, ¿no? Pero yo previo a eso empecé a hacer todo esto para relajarme, ¿no? Entonces decía: "A lo mejor me funciona, ¿no? Probablemente". Y sí me pasó, sí me ayudó, Sí, y claro. y ya me sentí mejor, ¿no? Pero, Aquí, pues sí, así me pasó aquí, en aquí lo que estamos viendo, y creo que es muy importante, fíjense, compañeros y colegas, en mi punto de vista, estoy viendo varias sintomatologías, ¿no? Yo podría como catalogarlo dentro de un, digamos, un trastorno somático, pero mixto, ¿no? Porque estamos hablando de hipocondria, ¿no? Que la hipocondria y la somatización no es lo mismo, es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Uno, que la hipocondria es, me voy a enfermar y me va a pasar. O sea, no lo estoy sintiendo, me va anticipado. a pasar. Sí, está asociada con esta parte de la ansiedad, ¿no? El futuro, me voy a enfermar, me va a pasar, me voy a morir. ¿Qué pasa con las somatizaciones? Lo estoy sintiendo. Y ella, la compañera Romy, estaba sintiendo y aparte estaba diciendo que le iba a pasar. Entonces, si nosotros lo empezamos a meter en una categoría que desafortunadamente tiene que ser así o afortunadamente, dentro de los criterios del DSM-5, tenemos esta parte de los trastornos facticios, que es esta parte de falsificar ciertos síntomas hacia uno mismo, que en realidad no quiere decir que no lo sienta, sino sí lo está sintiendo, que es algo importante, ¿no? Otro es esta parte de la hipocondria, donde me va a pasar algo, incluso estos pensamientos catastróficos, ¿no? Ya mejor que ya no exista, ya mejor que esto, ya mejor que lo otro, ¿no? Aunado de esta parte, bueno, también tenemos este trastorno por conversión, que son estos dolores físicos que le estaba dando. Este dolor de espalda. Aquí es muy importante dentro de la clínica. Bueno, ella nunca nos refirió que visitó a un psicólogo, fíjense la importancia, sino que fue al médico general. El médico general no la trata como a esta cuestión emocional, la está tratando como una cuestión de enfermedad. Ah, tienes un dolor, te da una pastilla. Ahí hay que tener cuidado porque muchas veces las pastillas nos disfrazan estas patologías o estas sintomatologías somática. Porque sí, efectivamente, la pastilla le ayudó, pero a lo mejor puede ser un efecto placebo, donde la pastilla a lo mejor ni siquiera le hizo efecto y simplemente ella, como dijo, me tomé una pastilla, ya voy a estar bien. Entonces, estamos confundiendo aquí los síntomas. Aquí lo que tendríamos que hacer es precisamente ver, sí, que no haya una cuestión, descartar una cuestión médica, efectivamente, que no haya una situación biológica, sí que biológica, neurológica, morfológica, que esté teniendo la paciente. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este diagnóstico diferencial, estamos dando cuenta que solamente es una cuestión que está teniendo la paciente, pero que no tiene una cuestión patológica médica. Ahí ya vamos casi, casi certeramente que es una cuestión psicógena. O sea, es un trastorno somático. Ahora, aquí la historia de vida de la paciente, bueno, no la sabemos, pero seguramente ha de ser con
situaciones de estrés. Ella misma nos refiere que sus abuelos, bueno, descendencia, todo el mundo ha tenido ese tipo de enfermedades. Recuerden algo importante, sí, es multifactorial el tipo de trastornos somáticos, sí, por supuesto, pero aquí hay algo importante. Nosotros podemos tener una carga genética, por supuesto, pero también podemos tener unos hábitos heredados. Si yo a mi hijo, a mi hija, ¿no? Desde chiquito le enseño a tenerle miedo a los perros, les va a tener miedo a los perros, ¿eh? O sea, esta parte de los miedos va a desarrollarse a través de qué? De un modelamiento, no de un moldeamiento, de un modelamiento, que es una cuestión de aprendizaje. Nosotros lo podemos aprender. Ahora, si yo a mi hijo y a mi hija le enseño a convivir con ratas y arañas, lo va a hacer, no le va a tener miedo. Digo que hay experimentos sociales donde han tenido que tener un poquito esta parte de este condicionamiento para que las personas puedan desarrollar ciertas emociones a través de algo. Si nosotros observamos, podemos decir que ella está presentando cierta sintomatología somática, porque efectivamente, pues en realidad no tenía una afección médica, Ok. pero le dieron medicamento. Este medicamento parcialmente le pudo haber ayudado, sí, porque tiene una reacción, ¿no? O sea, una reacción a nivel biológico, sí la tiene. Sin embargo, este dolor de espalda no se vio de dónde venía esa etiología de este síntoma. Nunca se exploró, digo, de dónde habrá nacido esta sintomatología. Vuelvo a repetir, dentro de los trastornos psicosomáticos están divididos en los facticios, incluso estos facticios donde yo mismo estoy provocando algo y estoy casi seguro, donde yo refiero al otro que tiene algo. Es decir, la persona que está diciendo, oye, ¿sabes qué? Esta persona está teniendo esto, el otro y aquel. O esta parte de los trastornos de conversión que tienen que ver con cuestiones neuronales. Bueno, se divide en dos, ¿no? Los trastornos de tipo neuronales, como yo les había explicado que son esta parte de neurológicos funcionales, es decir, que no tienen nada en cuestión neurológica, sin embargo, está teniendo una respuesta, un ataque epiléptico. ¿Puede presentar una persona un ataque epiléptico? Sí. ¿Y qué crees? No tiene epilepsia. Ah, tenemos muy claro ahí la situación. Ahora, la situación motora, estas parestesias, esto que se me duermen las piernas, estos movimientos involuntarios que también no tienen una etiología médica y que son inexplicables, ¿no? Ahora tenemos también este rango donde nosotros vemos la ansiedad por enfermedad y lo vemos aquí claro en este caso, ¿no? Va pegado con la parte de hipocondria, o sea, es decir, me voy a enfermar y esto me voy a enfermar me está activando mi sistema nervioso central autónomo, que tiene que ver con el escape, la huida o la lucha. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, se activa el sistema simpático y que hace una reacción fisiológica. Me siento nerviosa, me siento débil, siento las extremidades frías, siento náuseas, siento mareos. Y normalmente esta respuesta de lucha, ataque, huida, etcétera, etcétera, o sea, es una respuesta normal y natural de todos los seres humanos. Sin embargo, nosotros lo llevamos a un terreno citadino donde realmente se representa no en una situación de grave peligro o de muerte, sino de cualquier cosa. Puede ser una dinámica familiar, puede ser algo que me esté molestando, puede ser de que no entregue la tarea, puede ser de que tengo que cumplir con algo con el trabajo y me están poniendo mucha presión y por eso empiezo a desarrollar y activar este sistema simpático. Ahora, si este sistema simpático empieza a regularse de cierta manera, porque se activa y se activa y se activa y se activa y se activa, y me da toda esta sintomatología, retarda un poquito al parasimpático, que es el que viene a neutralizar toda esta sintomatología. Entonces no entra. Entonces casi todo el día yo ando con esta sintomatología del sistema nervioso autónomo, que es el que regula todas las funciones automáticas, ¿no? La respiración, esta parte de la taquicardia, todo eso la regula. Y todo esto nos lleva a una cuestión derivada por una hipocondria o por una situación de ansiedad por enfermedad. Es, me va a dar algo. Y aunado
a una situación somática declarada, porque sí se ve que me duele la espalda, ¿por qué me duele? No había una etiología de que le doliera la espalda. A lo mejor, fíjense, voy a hablar a lo mejor algo muy banal, pero luego yo he descubierto cosas tan sencillas como esta parte de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Dormiste chueca? ¿Dormiste bien? ¿Tu colchón cómo está? Es que así dicen, ¿Cargaste algo? doctor, ajá, doctor, me duele mucho la espalda, no sé por qué te dice, oye, su colchón todo lleno de los resortes suecos y todos así torcidos. Claro, cómo no, vamos a empezar por lo primero, ¿cómo está su colchón? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está descansando? ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿Qué está comiendo? Que es muy importante, ¿no? Entonces, la situación es importante, ¿por qué? Porque nos va a dar una visión más amplia del caso. Ahora, la compañera también refirió algo muy importante que yo les quiero comentar, esta parte de los factores protectores. Hablemos de dos cosas, factores de riesgo y factores protectores. Ella tuvo un factor protector que era la familia, ella misma lo refiere como Mami. todos me empezaron a hablar positivamente y me sentí mejor. ¿Qué estamos hablando ahí? Es una persona totalmente influenciable donde no se rige con esta parte de decir, bueno, a ver, yo no tengo esto, yo sí tengo esto. No, no, no. Te ves triste. Ya me siento triste. Te ves alegre. Ya estoy alegre. Entonces, este trabajo es interior. Por ahí Los la dos- compañerita levantó la mano. sí, Romy, creo que sí, quiere sí. comentar algo. Adelante, Romy, por favor. Ay, sí, ya se me olvidó que lo que les iba a decir. No, no es cierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando mencioné lo de la espalda, un día antes mi mamá había ido al médico y mi mamá es una persona que le tiene mucho miedo a los doctores, pero muchísimo. Ahí está, por Y, ejemplo, lo que ajá, estamos por ejemplo, diciendo, ahora que lo dices, yo también me quedé pensando porque dije, sí, mi mamá desde que yo era una niña yo tenía mucho miedo de ir al doctor, o sea, y mi papá, por ejemplo, era al contrario de mi mamá, o sea, él era una persona que constantemente iba al médico, pues nada más luego hasta pasear, ¿no? Pero a él le gustaba mucho estar ahí y era como de, pues vamos a ver cómo estamos, ¿no? Y mi papá tenía mucho, mucho eso de ir al doctor y yo me acuerdo que yo iba a seguir, o sea, mi infancia yo la recuerdo a veces en el doctor, ¿no? Y yo nunca tuve un problema, al contrario, yo era como muy, no, es que hay que cuidarnos, no, es que si siento esto mejor voy a descartar, o sea, yo, ¿no? Pero cuando empecé aquí con mi mamá nada más y con mi mamá y mi mamá y mi mamá, porque mi papá falleció, yo ya no tenía la parte de mi papá que era la que en sí reconozco que me relajaba más, o sea, mi papá era una persona que me tranquilizaba de un modo que ni yo sabía, ¿no? Yo llegaba de la escuela cuando iba a la secundaria, por ejemplo, yo llegaba de la secundaria bien asustada por algo porque me querían pegar o cosas así, y mi papá era luego, luego tranquila, tómate un té, ven, siéntate, platica conmigo, vamos a hablar. Y yo, no, pero es que porque yo estaba así, no, porque mi papá, es que fíjate que, y no me callaba y mi papá era como de, cállate, siéntate, ven, aquí, quédate conmigo. Entonces, eso yo lo perdí, o sea, a los 19 años mi papá muere, entonces yo sí me sentí como en el modo de, yo era más de mi papá, ¿no? O sea, porque entonces con mi mamá me ha costado porque mis hermanas y yo somos como sus mamás de mi mamá, ¿no? Entonces la protegemos, estamos constantemente viendo por ella, si ella tiene un dolorcito, un algo, nosotras estamos de que qué vamos a hacer y quién va a ir con ella y qué vamos a hacer y qué es. Y cuando nos toca a nosotras, o bueno, en mi caso, cuando a mí me toca es como de, mamá, ¿qué voy a hacer? O sea, es que yo voy a morir, mamá, es que yo no sé, o sea, es que esto y aquello y es que lo otro. Es que Y ahí, compañera, perdón que te interrumpa, pero ahí precisamente viene la situación, ¿no? O sea, la carga emocional que tienes de hacerte cargo de tu mamá y de repente la persona que es tan importante se enferma, pues ¿quién la cuida, no? Se vuelve vulnerable. O sea, hablamos de esta parte donde se juegan unos roles invertidos y eso es lo que te causa mucha ansiedad también. O sea, ahí también hay que ver también esa parte donde esto pasa mucho con los niños, ¿no? No tanto como la gente mayor, pero con los niños donde se les delega situaciones que no son de acuerdo a su edad. O sea, el niño de 10 años cuidando al niño de 4 o 5 años. Y lo convierten en papá y lo convierten en mamá y lo convierten en, ¿ya le diste la mamila a tu hermano? O sea, esto causa ansiedad en las Ujú. personas. O sea, este es un factor, vámonos, si hablamos de factores de riesgo y factores protectores, este es un factor de riesgo para desarrollar una cierta sintomatología. No precisamente puedo yo precisar qué tipo de enfermedad o patología o sintomatología, pero sí podemos decir que causa algún desorden
en el equilibrio, ¿no? Recordemos los Sí. trastornos psicosomáticos, algo importante que es una sintomatología que te está causando una, digamos, un malestar importante en tu vida cotidiana. Ya cuando te está causando algo así, estamos hablando de que es una sintomatología que tenemos que atender, ¿vale? ¿Quieres decir algo, compañera Dani? No, amigo, yo prefería ceder el tiempo para que ya podamos ir dando cierre, porque ya falta un minutito para que terminemos. Ujú. Sí, ok, entonces fíjense, vamos a ver algo importante que hemos visto aquí, ¿no? Podemos nosotros, a modo de resumen, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, podemos ver que precisamente las enfermedades psicosomáticas, no hay un estudio como tal que nos dicte qué es lo que está sucediendo con la persona. Se expone que es una sintomatología que no tiene un origen médico. Eso es importante, ¿no? Y dentro de esto, bueno, también entraba la enfermedad, lo que era la fibromialgia, que mucho se ha visto últimamente, ¿no? Y normalmente las personas que tienen un tipo de artritis es como que la sufren más, que tiene que ver con esta situación, ¿no? Que es psicosomático, ¿no? Bueno, no es que sea realmente psicosomático, sino algo también está pasando. Digo, hay estudios que también revelan que hay una situación a nivel neurológico, a nivel cerebral, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos evidencia empírica, evidencia por medio de estudios de gabinete, no hay que refutar nada ahí, ¿eh? O sea, no hay nada. Se presumía que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad era una situación donde el autor había dicho que lo había inventado nada más para que los niños les pusieran más atención porque todos los niños eran así. No. Se ha comprobado que si hay una deficiencia a nivel lóbulo, a nivel sinapsis, y hay una deficiencia. O sea, estamos hablando que realmente hay una patología. El trastorno de espectro autismo, ¿no? Se hablaba anteriormente de una teoría, ¿no? Psicoanalítica, precisamente, de las madres neveras, que, es que no le hacen caso al niño, es que nunca le dieron pecho, es que siempre le dieron la espalda, y el niño hace como una introspección y se vuelve a sí mismo, y por eso no quiere saber nada del exterior. No, nada que ver. El impacto que tuvo esto en su momento fue causar mucho más neurosis en ese tiempo a las mamás y haberlas sentido culpables. ¿Por qué? Porque, es que por mi culpa mi hijo está así. No, a ver, tranquilícense, o no pasa eso. O sea, con Conner empezamos a ver que tiene una etiología, con Kreplin empezamos a ver que tiene una cuestión biológica y que empezamos a ver que sí hay una afectación a nivel neurológico y fisiológico. Y además que viene en comorbilidad con diferentes, digamos, discapacidades, en este caso, por ejemplo, una discapacidad intelectual. Y tenemos, por ejemplo, en ese caso del trastorno de espectro de autismo, tenemos 3 grados, o sea, 1, 2 y 3, que es el que necesita un poco de asistencia, pero no tanto, al que le llamaban antes el Asperger, ¿no? El otro que sí necesita asistencia medianamente, y el tercero que es como los casos atípicos, que necesita asistencia 100%. O sea, la persona tal vez no llegue a tener una independencia incluso para hacer sus cosas. Ahora, una autonomía, exacto. Ahora, algo importante aquí, de las familias también, ¿no? Es importante. Nosotros lo vimos en el caso de la compañera Romana, Romy, que nos expone que su mamá, su papá y todo eso, vamos viendo que toda la familia tiene ciertas características que, por supuesto, ellas mismas, los hijos, internalizan y empiezan ellos también a producir este tipo de sintomatología. Entonces, se viene a dar como, es que toda la familia Hernández es hipocondríaca. ¿Y dónde se rompe la cadena? Donde la persona empieza a descubrir que realmente es una cuestión incluso hasta aprendida, ¿no? Aprendida. Y, o sea, estoy poniendo hipótesis, no estoy diciendo que realmente sea el caso de Romy, ¿no? O sea, por supuesto que hay casos que sí puede ser una cuestión que se viene dando de generación en generación, ¿no? Pero estoy hablando también de factores de riesgo, que el entorno familiar, la dinámica, el abordaje, toda esta parte es muy fundamental, o sea, es importante observarla. Ahora, estos factores protectores que tiene que ver ¿con qué? El apoyo de la familia, el apoyo de la familia, esta parte donde tú te hagas una higiene del sueño, porque el dormir, el comer, el estar tranquilo, esto te va a ayudar a que tú puedas tener un mejor desarrollo en esta sintomatología psicosomática. Pero, ¿qué crees? Tú no duermes, estás alterando tu sistema nervioso central.
Pero ¿qué crees? No comes bien. Ah, tu sistema nervioso central no se está recuperando. Ahora no, bueno, no ahora, ¿no? Siempre se ha descubierto, desde Philip Pinel se descubre que por medio de las vitaminas, por medio de las proteínas y demás, el cerebro funciona de una mejor manera. Incluso se recomienda a las personas, voy a entrar en la cuestión de recomendaciones para las personas que tienen algún tipo de trastorno psicosomático, ¿no? Se recomienda que las personas tengan una buena alimentación, que hagan ejercicio, que tengan un conocimiento, un autoconcepto, que hagan estos ejercicios con el espejo, que se vayan conociendo, esta parte de la respiración, esta parte de la meditación. O sea, todo esto va a hacer que bajen los riesgos de que se presenten los síntomas. Hay personas que ya declaradas, ya no hablo de una psicosomática, hablo de un trastorno de ansiedad. Personas declaradas con trastorno de ansiedad deben de aprender a hacer todo digamos, este mantenimiento físico y mental. ¿Para qué? Para que no vaya a detonar esta ansiedad en síntomas agudos. Ahora nosotros podemos decir que esta sintomatología, nosotros como clínicos, ¿no? ¿Cómo la vamos a estar regulando? Dices, oye, pero ¿cómo sé que es un síntoma agudo? Bueno, es muy fácil, porque el manual diagnóstico nos daba ciertos parámetros, perdón, para que el clínico pueda visualizar un poquito el síntoma. Normalmente es una medición en intensidad, frecuencia y duración. ¿Y cómo es esto? Del 0 al 10, 10 es máximo, 0 es mínimo. ¿Cómo te sientes tú de triste? ¿Cómo te sientes? Ah, me dolía la cabeza. ¿Tu dolor de cabeza con qué frecuencia era? ¿De los 7 días de la semana? ¿Cuántos días? No, pues 7. Ah, bueno, sí, estamos viendo que está elevado. Y de estos 7 días, ¿cuántas veces al día te duele la cabeza? Todo el día. Uy, no, pues sí está muy intenso, ¿no? Intensidad, no, y lo refiere el paciente, no, un 8 porque casi me tiro y todo eso. Ah, duración, ya dijimos, todo el día. Estamos hablando que es un síntoma que está muy elevado y que está afectando a nivel de su vida cotidiana, afecta. Entonces nosotros, antes de ver con esta patología, tenemos que minimizar y favorecer estos factores protectores y ir minimizando los factores de riesgo. Y créanme, colegas, que muchas veces minimizando los factores de riesgo, se quitan toda la sintomatología, ¿eh? Cuando la sintomatología es algo por una patología, no la vas a quitar. O sea, una persona si tiene digamos, eventos epilépticos o un TDA con H, no lo vas a controlar ni con respiraciones. No. ¿Por qué? Porque es un desorden a nivel neurotransmisor. Una persona que sufre de una alucinación, estamos hablando de niveles de dopamina altos. Y aunque tú le des algunas actividades gratificantes que le haga segregar dopamina, el cerebro no va a regular esa parte, va a seguir alucinando. Entonces necesitamos una medicación. Es cuando nosotros tenemos que descartar precisamente el hecho de que sea una cuestión psicosomática y que sea una cuestión ya patológica, ¿vale? ¿Algo más que quieran comentar, compañeros? Pueden tener un comentario para cerrar, dudas, algo más. Compañera Dani, ¿quieres comentar algo? Pues dejamos a ver si alguien de los compañeros asistentes quiere hacer algún comentario o algo rapidísimo para dar cierre. ¿Nadie? Ok, compañeros. ¿Tu compañera quiere cerrar con algo? No, compañero, adelante, gracias. Ok, pues compañeros, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Yo sé que es muy breve. Esta parte de los trastornos psicosomáticos es mucho más amplio. La verdad es de que tenemos que estudiar esta parte porque en consulta, al menos en la que yo he dado, en mi experiencia, nos encontramos con personas que tienen muchas veces este tipo de sintomatología. Y créanme, por eso yo hago mucho hincapié en los factores de riesgo, minimizarlos al máximo para que podamos descartar realmente una patología. Soco, adelante. Adelante, Soco, levanta esta. Perdón, es que no me quería activar el micrófono. No, bueno, primero agradecerte, ¿no? Esto de lo que siempre haces para apoyar. Gracias. Y luego también comentar que no porque seas psicólogo o porque tengas alguna preparación específica, no te va a pasar o no vas a querer darte cuenta que está pasando, ¿no? Porque digo, así pasa
Yo me acordé ahorita mucho de lo que dijo Romy, mi papá falleció hace un año, a mí me tocó verlo morir. También me conecto mucho con lo que dijo Dani, que yo lo que tenía era miedo, ¿no? O sea, yo no entendía por qué él había decidido, eh, pues sí, tener sus últimos momentos y que yo los percibiera y yo no quería, ¿no? Obvio, yo no quería porque pues era mi papá y yo lo quería muchísimo, súper conectada con él, súper bien con él. Y cuando tomé esa decisión, yo de verdad estaba pues entre colapsada y no colapsada. Y al final del día, pues acepté todo lo que él me propuso, todo lo que él me dijo, no hice lo que yo quería, pensaba hacer, a lo mejor al último sí habría una ambulancia, ¿no? Porque yo decía, pero es que no puedo hacer eso, ¿no? O sea, no me hagas hacer eso. Y me decía, mamá, es que no quiero, ya déjame en paz, yo ya estoy bien, no sé qué. Y yo así, bueno, ¿no? Y al final, pues pasó lo que tenía que pasar. Pero para mí fue después, o sea, obviamente todavía a lo mejor no acepto que la tinnitus vino por eso, veces después, ¿no? Claro. Y otros males psicosomáticos también que he tenido, ¿no? O sea, y que han pasado cosas estresantes, cosas en el trabajo, que la jubilación, todo se te junta, ¿no? Ah, tú te acuerdas de lo del hackeo, ¿no? También del teléfono. Sí, claro. Entonces, así todo ha sido, pero ¿cómo darle importancia a eso y empezarte a tratar y empezarte a poner atención a tu persona? Sí me puedo enfermar, o sea, no soy inmune. Todo esto que está pasando tiene una explicación no médica, porque obviamente yo no tengo nada, yo como dice Romy, pues fui al doctor por algunas cosas y me dijeron, es que usted no tiene nada, o sea, usted no tiene colesterol, no tiene diabetes, no tiene nada, ¿no? Y más me pegaba con mi papá porque mi papá tampoco tenía nada, ¿no? O sea, él tampoco nunca tuvo ni diabetes ni hipertensión. De hecho, cuando llegó la chica que llamé ¿cómo se llama? De la ambulancia, me dijo, es que mira, no tiene presión, no tiene, no sé qué otra cosa me dijo, si ahorita le mido la glucosa y no tiene el azúcar alta, pues no tiene nada, ¿no? Me dijo, probablemente tenga una gastroenteritis y ahí fue donde me detonó porque me dice, y hay que darle cuidados paliativos. Cuando ella me dijo esa palabra, ahí me cayó el 20. O sea, ahí fue donde yo dije, ok, tiene razón, mi papá ya lo decidió, porque mi papá de cuenta me dijo todo así, me fue acomodando los papeles, me dijo, esto lo vas a necesitar, esto también, esta para qué, mira la tarjeta, se me fue explicando todo, y yo por más que me explicaba, yo me negaba, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿por qué me dice, papá, por qué me dices todo eso si tú no estás enfermo de nada? Y decía, es que yo ya no, ya me dijo, él me decía nada más, es que yo ya, ¿no? Me decía, ya no quiero, ya estoy grande, ya no quiero seguir más, no quiero seguir dando lata, pero si no das lata, estás súper activo, no, ya. Como tu abuelito, me decía, igual que tu abuelito, que se fue en Santa Paz y nadie dijo nada. Pero yo, en mi incredulidad, pues no quería, ¿no? Porque, pues como dice Romy, para mí él era mi todo, ¿no? Porque siempre esa simbiosis entre él y yo, y me aferraba, porque decía, bueno, si hubiera estado enfermo, si hubiera tenido alguna enfermedad crónico-degenerativa o algo, pues a lo mejor te lo creía, ¿no? Pero no tenía nada, ¿no? Pero él ya no quería, ¿estás de acuerdo? Pero él ya no quería y ahí fue donde dije, ok, me costó mucho trabajo aceptarlo, me costó mucho trabajo a lo mejor también entender o trabajar la culpa, que al final no era mi culpa, pero al final me sentía culpable, y aceptar todas sus disposiciones, ¿no? Porque sí dijo muchas disposiciones específicas, y la familia pues encima, oye, ¿cómo que no lo vas a velar? Oye, pero él así como que fue muy específico en decirme, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, ¿no? Y te digo, ya pasó un año, ya estoy, como dicen, muchísimo mejor, pero sí fue importante hacer conciencia de que a todos nos pasa, ¿no? A todos nos puede pasar y sí tenemos que voltear a esta parte de ir con un profesional o atenderse, no solo, como dicen, en el paso 1, pues sí lo médico, pero si lo médico no funciona, pues hacer caso al otro, ¿no? Así es, Eso así es. sería. Efectivamente, sí, Eso muchas sería. gracias. Y mil gracias No, por todo lo que haces. gracias por compartirme esa parte, Soco, y creo que es importante lo que dices, ¿no? Es poner atención en
en esa en esa situación de que también somos seres humanos nosotros y que nos puede pasar, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestra historia y aquí lo importante es cómo vamos a abordar esa sintomatología o estas circunstancias que nos está pasando. Y para eso, bueno, más adelantito los vamos a invitar a algunas pláticas que vamos a tener igual de manera gratuita, precisamente sobre el ciclo de la vida, esta parte de enfrentar la enfermedad, ¿no? Porque tiene mucho que ver con este proceso de duelo, cómo le tenemos miedo a que nuestros seres queridos ya no estén con nosotros, o sea, toda esta parte que forma parte de la vida, pero no lo aceptamos y a la medida que lo aceptamos, nosotros podemos ser mucho más felices, ¿no? O sea, es a lo que le llamaban anteriormente estos filósofos, ¿no? Del año 400 antes de Cristo, que se le llama el memento mori, ¿no? Pero bueno, compañeros, ¿algo más que quieran comentar? Compañera, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos? Dani. Gracias. Pues una vez más, de verdad, muchas gracias, Soco, por tu vivencia, por tus emociones, por todo lo que nos comentas. Y tienes mucha razón. O sea, realmente, fíjate, cómo es que conceptualizamos esta parte de la voluntad anticipada de un paciente ya en cuidados paliativos, pero cuántas veces realmente nos tomamos el tiempo de decirle al familiar, mira, se trata de esto, lo aceptas, te sientes en condiciones de hacerlo, o mira, vamos a tener tu red de apoyo aquí con nosotros, te vamos a apoyar, ¿no? Sino que muchas veces, pues sí, volcamos esta parte y decimos, bueno, pues el familiar lo que quiere es llegar a esta parte del buen morir y bueno, nos olvidamos de la parte de la persona que se queda, ¿no? Pero una vez más, la verdad que agradecerles a todos sus comentarios, su sensibilidad. Gracias. Y muchas gracias, Julio, por sacarnos Gracias. de algunas dudillas y de hacer tan interesante toda esta plática. Es un Gracias. equipo que nosotros hacemos, compañera, y muchas gracias a todos, compañeros. Y bueno, disfruten su día, compañeros. Nos estamos viendo prontamente. Y bueno, vamos a estar haciendo actividades. Recuerden que el grupo de apoyo siempre va a estar tratando de, pues, tener como esta parte bonita de compartir, ¿no? Cosas que nos puedan ayudar en nuestro ejercicio profesional, ¿vale? Cuídense mucho, compañeros, y nos estamos viendo pronto. Y bueno, que tengan bonita tarde. Gracias por acompañarnos. Bye, Muchas bye. Hasta luego, gracias. Miguel. Hasta luego, Hasta Miguel. luego, María. Hasta luego, la otra mano. Hasta luego, mucho gusto. Desde Gracias. Jaltipan, Veracruz. Oh, qué Mira, rico. mucho gusto, qué bueno. Ya me imagino el calor por allá. Insoportable, pero agradable. Hay que aceptarlo. Sí. Acabamos de hablar de esa parte, ¿no? De la Sí, claro. aceptación a veces de la situación climática y eso es lo que nos hace ser positivos. Sí. Así es. Después Perfecto. vamos a abrir pláticas sobre esa situación de la adaptación y cómo nosotros podemos tener un enfoque importante. Se manejan dos variables importantísimas, pero bueno, es un tema un poco extenso, ¿no? Pero vamos a estar haciendo más pláticas. Gracias a todos, compañeros. Cuídense mucho. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias igualmente y reciban un abrazo, por favor. Gracias, Romy, nuevamente. Gracias, no de que aquí ando para lo que sea. Muchas gracias, igualmente.